Buenos días a todas y a todos. Yo soy el doctor Alejandro Molina López, soy psiquiatra, doctor en ciencias, investigador nacional en urgencias psiquiátricas y he colaborado ya desde hace varios años con el CENAPRED en cursos y en talleres, en trabajos relacionados con los primeros auxilios psicológicos, continuando con las ponencias de los profesionales previos. Quisiera ahora mencionar justamente lo que se refiere a los primeros auxilios psicológicos, a qué se refieren, cómo es que funcionan y cómo es que todos los que estamos viendo esta conferencia podemos aplicar a hacer los primeros auxilios psicológicos. La presentación dice que es una estrategia de intervención, aunque los primeros auxilios psicológicos propiamente es una estrategia más de intervención de acompañamiento, sin duda forman parte de la respuesta social ante condiciones, ante personas que se sometieron a algún tipo de evento perturbador o fenómeno que puede en un momento dado ser considerado potencialmente traumático. Bueno, ya habíamos visto en una presentación previa que la afectación individual por el impacto de un fenómeno perturbador dependerá de distintos factores. Por un lado, el grado de afectación, por otro lado, el impacto del evento y por otro lado, la manera de afrontar el evento. Siempre pongo un ejemplo de que si hay 10 personas en un banco esperando turno a pasar a la caja y en ese momento llegan unos asaltantes a robar el banco. Después de que ocurre todo esto, en el momento las personas pueden permanecer tejiéndose o en un momento dado se pueden paralizar, pero posterior al evento, no todas van a reaccionar igual. Algunas van a reaccionar, por ejemplo, con crisis de llanto, otras van a reaccionar sin llanto y queriendo buscar una respuesta, llamar al 911 o de alguna manera ver que los demás estuvieran en forma adecuada y habrán algunos que estén completamente embotados. ¿De qué depende cada una de estas respuestas? Pues es justamente la condición del estrés. Esto implica que no todas las personas van a tener la misma manera de afrontar el evento. De antemano decir que un evento no fue suficientemente grave no es un comentario muy afortunado, pero sobre todo cada persona va a reaccionar en forma diferente. Entonces, de aquí, muchas veces nosotros creemos que tratar de descalificar o invalidar las emociones es una estrategia acertada y no lo es. El decir, por ejemplo, expresiones como solo fue una pérdida material, lo bueno es que continuamos con vida, son estrategias que muchas veces invalidan la forma de afrontar el evento. Muchas veces esto es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Las personas que tenemos enfrente van a reaccionar en forma diferente y nosotros tenemos que entender que van a reaccionar de alguna manera, regresando al ejemplo del asalto, algunas reaccionarán con hiporregulación, es decir, tendrán algún llanto incoercible, algunas tendrán una regulación dentro de lo normal, es decir, se asustarán pero podrán continuar con su funcionamiento, y algunas tendrán una respuesta de hiperregulación, es decir, serán aquellas que están particularmente embotadas. Si yo pregunto cuál de esas tres son las más graves, quizá la mayoría de nosotros pensaríamos que la persona con llanto es la que tiene la respuesta más grave, pero no. En realidad la respuesta más grave es la del embotamiento, porque el embotamiento está relacionado muchas veces con respuestas relacionadas con disociación que pueden empeorar la condición a largo plazo. Muchas veces escuchamos del famoso trastorno por estrés postraumático. A veces creemos que una persona cuando se expone a algún evento estresante o traumático automáticamente lo desarrolla. Veremos que no es así. El trastorno por estrés postraumático requiere de que pase un tiempo mínimo de 6 meses posterior al evento.
Entonces, no podemos hablar de estrés postraumático en un evento agudo. Pero lo que sí es muy importante es que si no podemos hablar de trastorno por estrés postraumático, sí podemos hablar de prevenir el estrés postraumático. Y aunque no lo crean, los primeros auxilios psicológicos es la primera estrategia de ayuda, pero no solamente eso, como lo veremos más adelante y como lo han señalado anteriormente. Una persona que recibe oportunamente primeros auxilios psicológicos va a desarrollar respuestas mucho más adaptativas y va a ser la mejor estrategia de prevención de estrés postraumático tiempo después de exponerse a los eventos. Y algo muy importante es que no nada más las personas reaccionan en una forma individual. También importa el círculo social en donde la persona se está desarrollando. Y esto lo vimos claramente durante la pandemia de COVID-19. Había algunas personas que les afectaba mucho más directamente por la cuestión de economía. El personal de salud estaba con otro tipo de exposición al estar conviviendo continuamente con las primeras respuestas y sobre todo algunas olas. Pero habían algunas otras personas que estaban un poco más alejadas, pero no por eso significaba que se estresaban menos. Aquí también se vio mucho cómo el aislamiento nos afectó a todos en diferente manera, sin importar que hubieran estresores económicos o estresores de salud, como les pegó a toda la población. Y finalmente, independientemente de el círculo donde nos pudiésemos encontrar, ya sea el A, B, C, D o E, independientemente, cada uno de estos círculos interrelaciona con los círculos más pequeños o más grandes y finalmente es un universo en donde continuamente se están afectando cada uno de ellos. Esta gráfica justamente ayuda a entender cómo funcionan los primeros auxilios psicológicos. Vemos del lado izquierdo de la gráfica cuando empieza el punto de partida, es decir, el momento donde se expusieron a las personas en un evento perturbador. Vamos a pensar que es el mismo ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo de las 10 personas que estaban en un banco, llegaron unos asaltantes, atestiguaron el asalto. Vamos a pensar que hubieron unos 2 o 3 que automáticamente se fueron corriendo del banco y ya no esperaron a ningún otro personal de emergencias. En azul están otros 3 que esperaron a los paramédicos, pero estos paramédicos solamente los revisaron de que no tuvieran ninguna lesión física. Al no tener ninguna lesión física y no tenían ninguna otra condición, por ejemplo, que tuvieran hipertensión arterial, que tuvieran algún otro tipo de dificultad respiratoria, que no tuvieran una herida sangrante, automáticamente esos paramédicos dijeron, usted está bien. Pero en verde, hubieron algunos otros paramédicos que tenían entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Y de alguna manera trataron de acercarse con humanidad y con calidez a los últimos 4 personas que estaban en el asalto. Y especialmente ayudaron a quienes manifestaron más abiertamente esta condición, es decir, las personas que tuvieron algún tipo de llanto o las personas que fueron más receptivas. A lo largo de 6 meses, las personas que abandonaron prácticamente, pues no recibieron ninguna atención y entonces tuvieron mayor índice de síntomas, a diferencia de las personas que sí recibieron una ayuda sin primeros auxilios psicológicos y finalmente una línea verde que recibieron primeros auxilios psicológicos. Esto es como adaptado a la realidad. ¿Qué es lo que sucede si en un principio, en un momento, en la situación más difícil es cuando se aplican los primeros auxilios psicológicos? Y no todas las personas vamos a reaccionar igual. Como yo le decía, estas 10 personas que estaban en un banco, algunos iban a manifestar llanto, iban a manifestar crisis de angustia, pero las personas que reaccionaban quizá con más entereza emocional, vamos a decir así, no es una palabra profesional, pero es para que lo entendamos, quizá estas personas
se estaban manifestando emocionalmente controladas, pero probablemente empezaron a tener síntomas físicos, somáticos, como gastritis o colitis tiempo después. Y también habrán algunas personas que tenían síntomas relacionados con depresión o ansiedad. Habrían algunas personas que empezaron a tener pensamientos recurrentes que en cualquier momento los iban a asaltar o los iban a apuntar. Iban a ser personas que iban a evitar a pasar algún banco. De acuerdo a la gravedad de los síntomas, las personas iban a empezar a tener dificultad en el funcionamiento. Entonces, cada uno de los síntomas se puede resumir en una mnemotecnia que se llama CASIC. CASIC significa conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Conductual significa el comportamiento observable. Afectivo es todo lo que se refiere a emociones. Somático es todo lo que se refiere a características físicas. Interpersonal es todo lo que se refiere a las relaciones interpersonales de la persona, valga la redundancia, que estamos hablando, empezando por el núcleo familiar, el núcleo laboral y el núcleo social o comunitario, y cognitiva se refiere a todos los pensamientos. Entonces, cada una de las personas puede tener diferencias muy importantes entre las características CASIC. Algunas tendrán alguna condición más conductual, por ejemplo, conductual significa, como recordábamos, el comportamiento observable. Algunas se aislarán más, otras tendrán pérdida del interés en las actividades u otras empezarán a consumir sustancias. No voy a leer cada una de todas, esto es para que nos demos idea de la variabilidad de las respuestas. Entonces, desde aquí es muy importante entender que una persona que se muestra sin llanto y con aparente regulación afectiva o emocional no significa que en un evento perturbador pues no necesite primeros auxilios psicológicos. En la parte afectiva hay ejemplos, por ejemplo, si una persona tiene aplanamiento afectivo o tiene ataques de ira o tiene miedo o tiene algún tipo de temor. Una persona con condiciones somáticas pues se refiere a situaciones de físicas, sobre todo de síntomas, como dice la palabra somático, y frecuentemente lo podemos encontrar como rigidez muscular, problemas cardíacos, problemas digestivos, cefaleas, temblores. La interpersonal, muchas veces relacionado con conductas evitativas, y la cognitiva está relacionada con la sensación de un futuro limitado, dificultad para concentrarse o recuerdos recurrentes. Y algo muy importante es que hay diferentes fases antes del impacto, y vamos a decir impacto como el fenómeno perturbador propiamente dicho. Antes del impacto vamos a tener una fase preimpacto y una fase de alerta. La fase de preimpacto, ya un ejemplo de fase de preimpacto es cuando suena la alerta sísmica. Sé que muchos alumnos que están inscritos no están en la Ciudad de México, pero aquellos que vivimos en la Ciudad de México sabemos qué significa escuchar la alerta sísmica. Es un sonido que ya lo tenemos dentro de nuestra cognición y cualquier tipo de sonido que evoque la alerta sísmica despierta nuestras alertas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que oímos un sonido como cuando un camión va pitando el claxon y nosotros creemos que es la alerta sísmica? Afortunadamente no lo es, pero de momento se nos despierta una sensación de alerta y de adrenalina impresionante. Es decir, ya tenemos una fase de preimpacto, aparentemente estamos más o menos preparados para enfrentarlo. Durante el impacto, generalmente las personas tenemos bloqueos o atención selectiva con el objetivo de sobrevivir. Pero es durante el post-impacto en donde tenemos diferentes reacciones. Y muy importante ver que son muy diferentes de acuerdo al fenómeno perturbador. En la fase de post-impacto del sismo del 2017, que muchos de nosotros estuvimos colaborando como personal que estaba respondiendo, notamos mucho que las primeras semanas había mucha solidaridad y mucho heroísmo, pero a medida que va pasando el tiempo, empieza a decaer los ánimos y empezamos a darnos cuenta
que a pesar de todo nuestro esfuerzo no podemos evitar la muerte de muchas personas y termina en una fase de desilusión y tiempo después, algunos expertos consideran que es un año después, empieza la fase de reconstrucción. Y muchos de nosotros lo recordamos recientemente en los sismos, 2 sismos que hubieron en Venezuela, que fueron momentos devastadores y por supuesto no podemos evitar recordar lo que ocurrió con los sismos que hemos nosotros también vivido de cerca, ya sea como afectado o ya sea como profesional. Y a veces estamos de los dos lados, afectado y profesional. Y es también que nosotros debemos de tener una respuesta y también pues nos ayuda mucho que haya primeros auxilios psicológicos como profesional. Aquí se ve un poquito la curva, que antes del predesastre estamos en lo que es la advertencia, estamos a la expectativa, y viene una primera fase positiva que llega a la parte de luna de miel. Se llama luna de miel, que es como la parte más optimista. Y después va decayendo todo lo que son hasta una fase de desilusión y después viene una fase de reconstrucción. Cuando hablamos de una intervención, hay diferentes tipos de intervención según el tiempo después de que se expone al estresor. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, esta intervención es durante los primeros horas o días, es decir, se va a hacer inmediatamente después de que una persona se expuso a un fenómeno. Entonces, las personas que están tomando este curso son personas que van a estar o vamos a estar en el sitio del desastre y vamos de alguna manera a brindar esta primera intervención que se llama primeros auxilios psicológicos. A veces no entendemos o creemos que es sinónimo del término intervención en crisis. Primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis no son lo mismo, aunque están relacionados. El término intervención en crisis es una intervención secundaria que se da semanas o meses y esta la de profesional de la salud. Pero los primeros auxilios psicológicos, no nada más un profesional de la salud, la puede dar cualquier persona sensibilizada. Muchas veces en algunas respuestas ante desastres se mandaban estudiantes de sexto, séptimo, octavo semestre de psicología como proveedores de primeros auxilios psicológicos. El mismo término dice, son primeros auxilios psicológicos, es decir, los debe de dar un psicólogo. Y en realidad esto es una confusión, no es nada más un psicólogo. Y curiosamente, no por estudiar la carrera de psicología o tener maestría y doctorado en psicología, tampoco te hace automáticamente proveedor de primeros auxilios psicológicos. Tienes que llevar un entrenamiento especializado justamente en esto que es la intervención primaria horas o días después del evento. Y la intervención terciaria, que es cuando ya se desarrolla el famoso trastorno por estrés postraumático, esa la hace un profesional de la salud con estudios de posgrado o estudios especializados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el estrés postraumático no va a dar en todas las personas, da por lo menos 6 meses después del evento y algunas estrategias que tienen mucha fama como el MDR o psicoterapias de reprocesamiento muy complejas, de ninguna manera se dan en los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son estrategias de acompañamiento. ¿Y qué significa? Los primeros auxilios psicológicos son respuestas humanas y más que humanas son humanitarias. ¿Qué significa humanitaria? Cuando un ser humano ayuda por generosidad y por dignidad a otro ser humano en desgracia. Y lo más importante en los primeros auxilios psicológicos es respetar los derechos, dignidad y seguridad de las personas. Hay que adoptar la propia acción a las culturas de las personas. Muchas veces implica que algunas personas no van a aceptar la atención o no van a creer en la atención y debemos también de respetarlo. No debemos de alguna manera decir, habla conmigo, te va a hacer bien. Si la persona no lo acepta, debemos de respetarlo. Y de alguna manera sí dar el mensaje que cuando se sienta preparado, busque ayuda, que no lo deje evolucionar solo
porque cuando se deja evolucionar solo es cuando se van gestando y se van procesando las complicaciones. Debemos de ser conscientes de tomar otras medidas de respuesta a emergencias y también cuidarnos a nosotros mismos o a una misma. Es decir, como profesionales de la salud muchas veces nos invade ya sea el ego o ya sea la situación de que yo como profesional no puedo enfermarme o no puedo necesitar ayuda. Sí ayudo a otros, pero yo no lo necesito. Y esto en general puede ser un riesgo muy grande de caer en los propios procesos de deterioro si nosotros no tenemos nuestro propio autocuidado. Los primeros auxilios psicológicos son la respuesta humana de apoyo a otro ser humano. Y algo muy importante es que lo pueden hacer cualquier persona. Pero no significa que los primeros auxilios psicológicos son cualquier cosa. Simplemente lo puede hacer cualquier persona que tenga empatía e interés suficiente de ayudar a otro ser humano. Lo pueden aplicar profesionales y no profesionales de la salud y se da realmente un consejo o un acompañamiento muy breve. No es un asesoramiento y mucho menos una psicoterapia. Está basado en escucha activa, validación de emociones y solución de problemas muy rápido. Pero esto es muy importante entenderlo. Primeros auxilios psicológicos es que la persona se sienta acompañada. No significa que la persona se deje de llorar o se calme. En realidad, muchas veces nosotros creemos que ese es el objetivo, que se calme, pero no es exactamente ese el objetivo. El objetivo es que se sienta acompañado, a veces a costa de crisis que están teniendo en el momento. Donde se brinda, no hay ningún lugar establecido para otorgar atención psicológica. Puede ser en el lugar, puede ser en la calle, puede ser en el albergue. Se busca en la medida de lo posible mantener cierta privacidad, desde luego, especialmente en víctimas de violencia sexual. ¿Qué se recomienda hacer? Minimizar acciones externas, hacerle saber que se está escuchando, ofrecer información concreta y simple, respetar la privacidad, mantener la confidencialidad, mantener la calma y ser paciente y situarse cerca de la persona, manteniendo una distancia apropiada, hacerle saber que no está solo, dejar espacios para el silencio y reconocerle sus fortalezas. Esto ayuda mucho a validar las emociones que tienen las personas, recordando que privacidad y confidencialidad no son lo mismo, aunque son complementarios. Privacidad es respetar los secretos de la persona y confidencialidad es mantener secreta toda la intervención que se está haciendo, que no la pueden saber, no la puedan tener contacto otras personas ajenas al proceso de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué no hacer? Presionar, juzgar, a interrumpir. Es muy frecuente que con tal de calmar a las personas dicen, no, yo creo que tus familiares están bien, o alguien me dijo que tus familiares están bien. Si tú no estás completamente seguro, no puedes estar diciendo mentiras con tal de que la persona en ese momento aparentemente se calme, porque después le vas a ocasionar un daño más fuerte. Si no sabes información, no lo dices, pero solamente en ese momento estás para acompañar y de alguna manera para que esta persona sepa que hay otro ser humano apoyando y validando lo que está sintiendo. No se debe tocar a la persona sin estar seguro de que es apropiado. Esto también por cuestión de interpersonalidad y de respeto y de dignidad. No hay que contar historias de terceros, utilizar expresiones técnicas que no nos entiendan, pensar que se debe resolver todos los problemas o hablar de los propios problemas, hacer falsas promesas o hablar negativamente de ellos. Y entre los principios de la intervención están esta mnemotecnia de las 3 Es, que es evaluar, escuchar y enlazar. Evaluar significa observar y atender a la persona, escuchar lo que nos dice y también muchas veces la persona debe de ser derivada muchas veces a un servicio o a un proveedor de segunda intervención o de intervención en crisis. Este también es otro principio de los primeros auxilios psicológicos. En vez de las 3 S, enterarse, observar, proteger, escuchar y conectar.
Y algo muy importante es que las intervenciones exitosas están relacionadas con sensación de seguridad, promover la calma, promover sensación de autoeficiencia y promover la vinculación y la esperanza. En realidad, nosotros no les vamos de alguna manera a resolver los problemas si perdieron su casa, si perdieron su familia, pero de alguna manera lo que sí podemos hacer es que esas personas se sientan seguras, en la medida de lo posible promover la calma y tener que esa persona tenga la sensación de autoeficiencia, es decir, que esa persona pueda sentir que puede funcionar ella sola en los próximos momentos y promover la vinculación. En el cine está esta película de Batman Asciende, El Caballero de la Noche Asciende, en donde el comisionado Gordon le pregunta, ¿quién eres, Batman? Quiero saber quién es el héroe detrás de esa máscara. Y Batman le dice, cualquiera puede ser un héroe, incluso un hombre haciendo algo tan simple y reconfortante como ponerle un abrigo a un niño para que sepa que el mundo no se ha acabado. Ahí es cuando Batman le dice al comisionado Gordon que es Bruce Wayne, y ese Bruce Wayne era un niño que habiendo perdido sus padres, el oficial de policía, sin decirle una sola palabra, le puso un abrigo y le dio una sensación de calma y tranquilidad. Y eso eran primeros auxilios psicológicos. Y el comisionado Gordon no era un psicólogo ni un psiquiatra, sino un buen policía y un buen hombre que estaba transmitiendo un acompañamiento. Y en esta película nos expresa que cualquiera puede hacer primeros auxilios psicológicos, es decir, acompañar a alguien en una desgracia y hacerle saber que el mundo no se ha acabado. Y aquí algo muy importante es determinar la diferencia entre empatía, simpatía y compasión. Cada uno de nosotros sentimos algo por la otra persona que está llorando, la otra persona que está en un evento de crisis. Es muy importante que nosotros sepamos ver a una persona en crisis, nos va a generar una reacción de respuesta y un cierto involucramiento. Cuando tenemos un involucramiento desorganizado e irracional y nos fusionamos con la persona, es decir, casi si nos ponemos a llorar al mismo tiempo que la persona, vamos a desarrollar algo que es simpatía y no estamos de alguna manera ayudando. Lo que nos va a ayudar es tener algo más, con menos involucramiento, pero todavía con una conexión emocional que es la empatía, que es la conexión emocional con un involucramiento limitado. Es decir, cuando nosotros sentimos o sabemos lo que está sintiendo la persona sin tanto involucramiento, ese es el nivel adecuado. Ahora, lo ideal sería la compasión. El problema es que la compasión, no sé si ustedes recuerdan, hay un término que se llama desgaste por compasión. La compasión es el nivel ideal, pero el problema es que es demasiado desgastante y nos puede llevar rápidamente al colapso como proveedores. Entonces, la recomendación siempre es actuar con empatía, algunas veces con compasión, y debemos evitar a toda costa lo que es la simpatía. Bueno, es muy poco tiempo el que tenía para dar este tema, y lo más importante es que yo lo estoy dando en una forma teórica, pero en el momento en que tenemos una persona enfrente con las condiciones de estrés agudo que necesita primeros auxilios psicológicos, muchas veces también nosotros tenemos que poner en marcha todos estos conocimientos que durante una clase nos parecen muy interesantes, pero ponerlos en práctica suele ser bastante diferente y complicado, pero nunca es imposible. En la medida que nosotros lo vamos desarrollando, lo vamos perfeccionando, pero siempre debe de permanecer pues esa parte que nos interesa, el contacto con el ser humano.